Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Como dice doña Jamie, no pudimos vernos presencialmente, pero eso no impide que no nos podamos reunir en un solo espíritu para recibir de la palabra del Señor y de lo que Él tiene para nosotros el día de hoy, como su pueblo, dándole la honra y la gloria a Él, que nos permite una vez más compartir un tiempo con Él y un tiempo en su palabra. Esperando que todos ustedes y todas sus familias se encuentren muy bien y que este tiempo sea bendición para todos nosotros y para que también alcance a todas aquellas personas por las que oramos constantemente, para que puedan encontrar en el Señor lo que tanto anhelan y lo que tanto buscan. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a hacer la oración inicial. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, te damos porque nos permite, Señor, una vez más estar en tu presencia. Saber, Señor, que tú estás con nosotros hoy compartiendo, Señor, para poder conocer más de ti, para poder saber más de ti. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas, Padre. Gracias, Señor, porque estás cuidando de nosotros en cualquier tiempo, en el tiempo bueno o en el tiempo malo. Gracias, Señor, porque nunca falta, Señor, lo que tú tienes para nosotros, tu dirección, tu sabiduría, tu entendimiento. Gracias porque estás con nosotros a cada instante y en cada momento y no nos dejes. Aunque nosotros fallemos, Señor, tú siempre estás ahí, tú siempre cuidas de nosotros. Hoy ponemos, Señor, en tus manos este tiempo para que sea dirigido por ti, Señor, para que no seamos nosotros, sino tú el que dirige esta reunión, para que tomes el control de cada cosa, Señor, que se vaya a hablar, de cada momento, de cada instante. Nos doblamos nuestras rodillas ante ti, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor, solo a ti, no, nuestro Padre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, misericordioso eres, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a hacer. No permita, Señor, que haya interrupciones, Señor, en este tiempo. Quita toda interrupción, Señor, para que podamos estar concentrados en tu palabra, Señor, y fieles a ti una vez más. Gracias, Padre, te damos, Señor, por todo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres santo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Quiero compartir con ustedes el Salmo 46. Si tienen sus Biblias, que lo podamos leer, ahí seguir la lectura todos juntos. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén y amén. Gracias, Padre, por esa palabra. Definitivamente es siempre Él nuestro refugio, nuestro mejor refugio. ¿Qué haríamos si no estuviera Él con nosotros, si no nos refugiáramos en Él? Bueno, ahora vamos a compartir la alabanza del día de hoy, dándole la honra y la gloria al Señor por medio del cántico que Él ha escogido para el día de hoy. Gloria al Señor por esta alabanza. Qué alabanza más bonita. Dan ganas como de levantarse y saltar y gritar, en alabando el nombre del Señor. Definitivamente es el gran yo soy. ¿Qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin el Señor?
Gloria al Señor porque Él nos escogió con su misericordia, nos sostiene cada día y nos mantiene aquí. Definitivamente Él es bueno, grande y poderoso. Vamos a continuar y le voy a hacer la palabra a Pablo, que nos trae el mensaje del día de hoy y que sea un mensaje de bendición para todos nosotros, que pongamos atentos nuestros oídos, nuestro entendimiento para lo que el Señor tiene para el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos me escuchen bien. Si alguno no me escucha bien, por favor que me lo haga saber. Ha estado lloviendo mucho por este lado y internet ha estado fallando mucho. Entonces, bueno, que el Señor los bendiga. Qué bueno es estar nuevamente reunidos, aunque sea virtualmente, compartiendo de nuestro Señor, ¿verdad? De aquel que ocupa el primer lugar, está sobre todas las cosas. Y bueno, antes de iniciar, vamos a poner en sus manos eh, eh, el mensaje de hoy. Padre Celestial, Padre Bueno, Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por tus infinitas misericordias, por tus bondades. Muchas gracias por tu gracia que nos alcanzó. Gracias, Señor, porque como dice el Salmo 40, tú sacaste nuestros pies del pozo cenagoso, los pusiste en peña alta, en roca alta, enderezaste nuestros pasos, levantaste nuestra frente. Muchas gracias, Señor, por ese amor eterno y perfecto con el que tú, Señor, te entregaste en la cruz por nosotros, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna. Y venimos ante ti poniendo en tus manos esta tarde, este ratito que vamos a compartir de ti, para que seas tú, Señor, quien tome el control. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que envíes a tu ejército de ángeles a acampar a todas las casas de los que estamos aquí reunidos. Delimitamos, Señor, los territorios en donde estemos en este momento, porque te pertenecen a ti. Porque si estamos aquí es porque, Señor, sabemos, tenemos la convicción de que tú eres el camino, la verdad y la vida, y porque tú nos has demostrado, Señor, genuinamente nos has demostrado, Señor, ese amor. Muchas gracias, Señor. Te pido que tomes control de las palabras, de lo que vayamos a compartir hoy, que seas tú, que no sea yo. Señor, humildemente lo venimos ante ti porque estamos reconociendo esa necesidad que tenemos de ti, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de guardar y poner por obra esas dos condiciones, tu palabra, guardar y poner por obra, Señor. No es solamente escuchar y ser olvidadizos, no, es el reflejo de nuestra vida como cristianos, es que los demás vean en nosotros, en el ejemplo, el reflejo del Señor Jesús. Que cuando ellos nos vean, sientan ganas, Señor, de conocerte a ti. Así que te damos la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hemos tenido algunos problemitas con la comunicación, entonces espero que me escuchen bien, ¿verdad? Y bueno, y gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Que estamos en sábado, en el día del Señor, ese día que Él apartó, que Él santificó desde el principio de la creación, como ya hemos aprendido, ¿verdad? Donde reconocemos como creación de Él quién es nuestro Señor y quién es nuestro Dios. Hemos mencionado muchas veces que todos los días, es verdad, le pertenecen al Señor. Él los hizo, ¿verdad? Y que todos los días debemos de adorarlo y glorificarlo. Ese es el ideal, ¿verdad? Pero no podemos esconder de que Él tiene un día en especial apartado desde el principio, porque está en la Escritura, ¿verdad? Entonces, si Él lo apartó, nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. Él tiene un día en especial, ¿verdad? Desde el principio. Y como lo hemos mencionado, nosotros no celebramos un día, ¿verdad? Sino que celebramos al Señor en el día que Él estableció como tal. Eh,
Y para nosotros, el que Él nos revele su palabra, ¿verdad? El que nos haya revelado esto es porque poco a poco quiere que nosotros cada vez más reflejemos al Señor Jesús como Él lo hizo, como Él nos enseñó, y irnos saliendo de doctrinas, ¿verdad? Que son engañosas por medio de su palabra. Es que todo tiene que ser eh, por medio de su palabra, probado por medio de su palabra. Voy a compartirles eh, una presentación y voy a apagar la cámara para mejorar la señal. Eh, para los que nos escuchan por primera vez, ¿verdad? Esta es la información del Ministerio Abba Padre, como las águilas. Eh, como bien lo dice nuestro pastor, un ministerio de restauración, eh, de evangelización, ¿verdad? Si uno busca evangelización, son buenas nuevas, buenas noticias. Entonces somos un ministerio de restauración y evangelización. Ahí están todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería, ¿verdad? También nuestro canal de YouTube, donde pueden repasar las prédicas y estudios anteriores, que les recomendamos. Eh, Estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús, servir y no ser servidos. Y nosotros no cobramos por compartir del Señor, ¿verdad? Lo que de gracia recibimos, de gracia pues lo damos. Él tuvo esa misericordia con nosotros. Entonces, recordarles también que pueden poner sus celulares de manera horizontal para que puedan ver mejor o más, de forma más amplia, pues la presentación. Ok. Bueno, hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema sumamente importante. Es un tema que me puso el Señor. Es cortito, pero bueno, es lo que el Señor nos va poniendo, ¿verdad? Y que se relaciona mucho con el dominio propio, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos leer en Primera de Timoteo 1, 7, 9, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar, hermanos, así como un paréntesis, ¿verdad? Aquí en el 8, eh, en el versículo 8, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, ¿verdad? Entonces eso me llamó muchísimo la atención antes, como paréntesis. Eh, el Señor, ¿verdad? En su primer venida, Él fue rechazado, fue golpeado, fue crucificado hasta la muerte. Él no fue aceptado, ¿verdad? Con las buenas nuevas que traía. El apóstol Pablo, apedreado, golpeado, se enfermó, encerrado, y pongámosle la lista, que es enorme, ¿verdad? Dice la palabra que el siervo no es más que su Señor. Entonces, nosotros vamos a pasar por aflicciones, ¿verdad? Pongámosle el nombre que queramos. Rechazo, calumnias, golpes, maltratos y hasta enfermedad. Es parte de la aflicción. Pero ahí mismo, ahí más adelante, ¿verdad? En el versículo 9 dice, eh, sino según, en azul está marcado, sino según el propósito suyo, ¿verdad? Entonces, así que hermanos, sea cual sea la aflicción, ¿verdad? Que estemos pasando en este momento, va a ser según el propósito suyo, ¿verdad? Entonces, a veces cuando estamos en los caminos de Él y nos pasa algo,
tenemos que mantenernos firmes, porque tenemos que entender que es según el propósito suyo, más allá de lo que se esté dando a nuestro alrededor. Y no permitamos que el enemigo ponga pensamientos, ¿verdad? Para minar, para deprimir, para frenar, para confundir el propósito por el cual nuestro Dios nos llamó. Entonces, es en la aflicción, también dice Pablo, ¿verdad? En las debilidades, donde se perfecciona su poder. Todo tiene un propósito y es el propósito suyo, ¿verdad? Entonces, ahí quería nada más como hacer un paréntesis. Bueno, entonces leíamos, ¿verdad, hermanos? Que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos da poder, poder que no teníamos, amor que no teníamos, ¿verdad? Y dominio propio, ¿verdad? Él va perfeccionando esto. Claro, conforme día a día, más buscamos de Él en oración, guardando y poniendo por obra su palabra, mediante la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, porque si no está en nosotros el Espíritu Santo, como dicen, ¿verdad? Estamos fritos, porque estamos solitos, solos no podemos, ¿verdad? Sabemos que por sí solos va a ser muy difícil. Por eso el Señor Jesús eh, le dijo a los discípulos que debía irse para que llegara el Espíritu Santo, ¿verdad? Del cual recibirían poder. Y es más, ahí está en Hechos 1:8, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente con el Espíritu Santo en nosotros podemos superar lo que solos no podemos, ¿verdad? Y si uno vuelve a ver atrás, eh, eh, lo que hemos vivido en el camino cristiano, tal vez a los que tenemos un poco más de tiempo, nos damos cuenta de que el Señor es el único que ha podido hacer en nosotros para poder vencer aquello que antes por sí solos no podíamos, que pensábamos que dominábamos y que sabíamos lo que hacíamos y era un completo error, ¿verdad? Pero solamente por medio del Espíritu Santo podemos vencer pecados generacionales, pecados personales, etcétera, 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 sea cual sea. Yo me acuerdo ahora viendo estas imágenes, cuando uno era pequeño, ahora en mi caso, a mí me gustaba mucho demostrar a los demás que, que tenía fuerza. ¿Sabes? Yo no sé, chiquitillo a mí me daba por ahí, más que otros, ¿verdad? No sé si les ha pasado a alguno o alguna, ¿verdad? Querer demostrar que somos más fuertes. O teníamos amigos que querían demostrar su fuerza, ¿verdad? Chiquitillos. Entonces me llamó mucho la atención, enfocándome en el tema que vamos a ver, que cuando éramos chiquitillos tratábamos de demostrarle a los demás que éramos más fuertes, ¿verdad? Sin embargo, la fuerza no solamente se mide por la capacidad de levantar mucho peso o de levantar objetos. No se mide solamente por la capacidad de levantar, ¿verdad? Más allá de nuestro propio peso, ¿verdad? También hay una fuerza interior. Eh, eh, a veces estamos acostumbrados a medir la fuerza de, del ser humano solo por su capacidad de levantar objetos grandes o objetos gigantes. Yo no sé si ustedes han visto en programas que sale gente levantando unos estañones, unas piedras redondas, carros, bueno, que no, ¿verdad? Pero, y eso nos acostumbra a medir la fuerza del ser humano solo por su capacidad de levantar objetos. Pero nos olvidamos de aquella fuerza interior que todos necesitamos, ¿verdad? Yo he visto gente que levantaba pesos y está deprimida. Son gente físicamente muy fuerte. Entonces, esa fuerza interior que nos mantiene en pie a pesar de las situaciones familiares, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas económicos, que bueno, en estos momentos está todo enredado, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en el mundo. Cada vez se ha enredado más y más y más y más.
Entonces, a pesar de los problemas emocionales, de problemas laborales y otros, esa fuerza interior. ¿Verdad? Entonces, también he visto, ¿verdad? Que los seres humanos a veces en alguna parte de nuestra vida como seres humanos, y a mí me pasaba jovencillo, nos preocupábamos por ir al gimnasio, ¿verdad? Tener aquellos músculos y brazos, esos en otro tiempo, ¿verdad? Un físico fuerte, ¿verdad? Y inclusive usaba unas camisetillas, ¿verdad? Para parecer a los demás como más fuertes, ¿verdad? Como haciendo entender a los demás que uno es fuertísimo y que nadie tiene que meterse con uno, ¿verdad? O por ejemplo, a veces vemos en las Olimpiadas o concursos personas fuertes tratando de desafiar su propio potencial. Ahí pueden ver ustedes esas imágenes, ¿verdad? Tratando de demostrar que sí tienen fuerza de verdad y realmente hay gente con mucha fuerza física, eso no lo podemos negar. Y hay gente que los ovaciona y que les aplaude gritando, ¿verdad? Admirando también la disciplina que estas personas tienen, porque también esto, el ejercicio es un tema de disciplina, ¿verdad? Para formar darle crecimiento a los músculos, para levantar más pesos, para competir, es una disciplina, ¿verdad? Esto no se ignora, sin embargo, la mayor fuerza, que es lo que siento del ser humano, no se encuentra, por lo que el Señor nos ha ido capacitando, no se encuentra la mayor fuerza en los brazos o en las piernas. La fuerza del ser humano no se mide, ¿verdad? Como decíamos, por esa capacidad de levantar esos objetos, sino por la capacidad de resistir, ¿verdad? Esa fuerza interior que todos los seres humanos necesitamos, ¿verdad? Algunas veces relacionamos la fuerza con el tamaño, por ejemplo, vemos una persona alta y gruesa y decimos, este es bien fuerte. No sé si les ha pasado, a mí sí. Relacionamos el tamaño, la estatura con la fuerza. Es por eso que la fuerza interior no se mide por el tamaño de la persona, ¿verdad? He visto personas altas, pero sin embargo son muy débiles interiormente o emocionalmente muy débiles. Se quiebran así como muy fácil, ¿verdad? Ante las decepciones buscan un escape por drogas o otras personas, compañías que no tienen que buscar. Eh, Suicidio, el enemigo le pone ideas, ¿verdad? Y no quieren vivir más. Buscan compañías, como decía, inadecuadas y otras cosas, ¿verdad? Porque son débiles emocionalmente a pesar de su gran tamaño. Pero como les mencionaba en un principio, yo quería compartirles hoy sobre esa fuerza espiritual que nos da el Espíritu Santo por medio del dominio propio, ¿verdad? Es esa verdadera fuerza que todos debemos de tener, de la verdadera fuerza del Espíritu Santo. Yo recuerdo eh, un dicho que me decían, que dice que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, ¿verdad? El sabio aprende de los errores de los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si caemos en un hueco, somos inteligentes, ¿verdad? Quiere decir que ya no vamos a caer más en ese hueco. Estoy aprendiendo de mi propio error, ¿verdad? Entonces, como analogía, una vez iba manejando y iba con mi esposa y nos fuimos en un hueco, pero bueno, ya nos hemos ido en un montón, pero algunos son como más profundos que otros, ¿verdad? Pero ese era un buen hueco. Entonces, fue tal el bombazo, bueno, que yo sentía que se me iban a salir los dientes del bombazo, pero ya no volví a pasar por esa calle otra vez, ¿verdad? Entonces, volviendo a los errores, eh, ya habíamos caído en ese hueco, pues ya sabemos dónde está el mismo, ¿verdad? Y no vamos a pasar por ahí otra vez, ¿verdad? Eso nos hace, según este dicho, ¿verdad? Un poco inteligentes. Si no volvemos a caer al mismo hueco. Luego el dicho dice, el sabio aprende
pasado, por ejemplo, que mi papá a veces, o un consejero, un amigo, un pastor, ¿verdad? En un sermón, a veces nos dicen, mira, no hagan esto, no hagan esto, la Biblia dice, no haga esto. Eh, la persona nos dice, no hagan esto, yo ya lo experimenté, yo ya tropecé, yo ya pasé por ahí, ¿verdad? No hagamos esto, no hagamos lo otro. Si somos inteligentes, entonces no vamos a tropezar y vamos a, si somos sabios, no vamos a tropezar porque estamos aprendiendo de los errores de los demás, ¿verdad? Que donde el otro tropezó, no vamos a caer. La sabiduría tiene que ver con evitar los golpes, eh, aunque otras veces viene por los golpes recibidos, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos. Entonces es mejor atender o ver dónde otros cayeron, ya cayeron, ¿verdad? Para que no caigamos en el mismo error. Entonces, más bien aquí me surge una pregunta, ¿verdad? Y esto tiene que ver con dominio propio, indudablemente, con la fuerza interior, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo me hago. Esto tiene que ver con dominio propio, con fuerza interior, tiene que ver mucho porque, porque vamos a ir viendo, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo de un personaje de la Biblia que es un gigante para mí. Bueno, no, la Biblia dice que era bien alto. Es un hombre grande en estatura, un hombre con mucha fuerza física, ¿verdad? Y este hombre, si hubiera competido en las Olimpiadas de los tiempos actuales, de fijo, se hubiera ganado todititica las medallas, de fijo, ¿verdad? Entonces, este hombre es indudablemente el más fuerte de toda la historia, según está en la Biblia, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿verdad? Hay mucha gente que está catalogada como los hombres más fuertes del mundo, pero ninguno puede superar la fuerza de quien vamos a hablar, ¿verdad? El hombre, el que tiene, que es gigante, que menciona y que tiene esta gran fuerza física, su nombre significa sol. Y yo creo que ya se imaginan quién es, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué nombre, ¿verdad? En la Biblia puede significar sol. Bueno, el nombre de Sansón, del famosísimo Sansón, el hombre más fuerte de la historia humana. eh, eh, este hombre con tanta fuerza física era tan débil emocionalmente y espiritualmente, ¿verdad? Que así lo describe la Biblia. Una gran fuerza física y a la vez eh, tan débil espiritualmente y emocionalmente. Entonces es increíble cómo alguien tan fuerte podía ser tan débil. Y eso es la introducción que les quise como dar a entender, ¿verdad? Dios tenía un plan extraordinario para Sansón. Desde su nacimiento era un plan extraordinario. Si ustedes han leído la historia de él. Y de paso, para todos, el Señor tiene un plan especial para cada uno, para todos nosotros. Desde el principio estamos en un plan divino de todos los seres humanos. El punto aquí es que eh, la, eh, se dice, la ejecución de ese plan divino va a depender de mis decisiones y de mis elecciones, porque el Señor nos da libre albedrío, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que van a llegar, seguramente, me lo imagino, al final, ¿verdad? Fracasados, arruinados, etcétera, y van a decir, Dios no tuvo ningún plan para mí, lo cual, lo cual es mentira. El Señor Jesús siempre tuvo un plan para mí, para ustedes, para todos, pero tomamos las decisiones equivocadas, que iban en contra de ese plan de Dios, ¿verdad? Y cuando nos salimos del proyecto de Dios, del plan de Dios, cuando lo dejamos a Él fuera de nuestras decisiones, no lo tomamos en cuenta, ya vamos mal, ¿verdad? Y quiere decir que caemos en la trampa del enemigo y somos engañados, como Adán y Eva, nuestro Padre Eterno,
tenía un plan perfecto, pero ellos fueron contra lo que Dios había dicho no hacer. Y cuando Dios dice que esto no, no es por simplemente un no, es que nos está protegiendo, es porque eso va a traer consecuencias. Entonces, lo que en la Biblia dice que esto no se hace, no es porque solamente no se hace, es porque Él nos va a proteger de muchas cosas. Y aparte de eso, no salirnos del plan divino si somos obedientes, porque la consecución de ese plan divino depende de nuestra obediencia, guardar y poner por obra lo que Él nos va enseñando poco a poco. Pero si el Señor Jesús se vuelve como pasa ahora, nada más como para ciertos días, no es parte 100% de nuestra vida, entonces estamos en problemas, porque ahora hay como una tendencia a eso. A, él es parte de nuestra vida, pero solo de una parte, y no, eso no funciona. Eso es como estar en medio, cuando frío, tibio, caliente, es como estar tibio, ¿verdad? Solo de vez en cuando. No, no funciona. O él ocupa el primer lugar, o no funciona. O somos obedientes, o no funciona, ¿verdad? Y si no prosperamos, tenemos que buscar todos los días en oración, porque la oración es la manera en que nosotros le decimos a Él que trabaje con nosotros, y es por medio de la oración que nosotros nos despojamos de aquello que ya el Señor no quiere para nosotros. Por medio de la oración todos los días eh, está humillándonos ante Él. ¿Yes? Entonces, siguiendo, vamos a ver 7 proezas o cosas extraordinarias que hizo Sansón. Dios tenía un plan con él desde que nació. Dios quería que fuera libertador de su pueblo. Así dice en la Biblia. Un pueblo, ¿verdad?, que pasaba oprimido por enemigos, por otros pueblos como los filisteos. Eh, Anoche estaba leyendo y Dios planificó su nacimiento y lo dotó de un don tan especial, ¿verdad? Así como lo ha hecho con todos nosotros. Si usted se pregunta, no, yo no tengo ningún don, bueno, es que hay que someterse al Señor y Él se lo va a ir revelando, ¿verdad? Pero Él nos da un don a todos nos da don. Entonces, veamos algunas de esas proezas que hizo Sansón. ¿Verdad? Esta es la primera proeza, eh, donde Sansón mata con su propia fuerza a un león. Eso está en Jueces 14:6, que dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, aquí el punto es que él mata con su propia fuerza, bueno, con la fuerza que le dio el Señor, ¿verdad? Porque no es la fuerza de él, es la fuerza que le da el Señor. No es mi casa, no es la casa que el Señor le dio, no es mi alimento, no, es el alimento que el Señor le dio. Todo bien provee, Él provee todo, ¿verdad? Entonces es increíble, ¿verdad? Cómo para mí es increíble ver un hombre matando un león. Yo no me lo puedo imaginar, nunca lo he visto. Antes en unas películas de Tarzán sí, sí veía algunas cosas, pero son pura película, ¿verdad? Entonces un león, ¿verdad? No es un gato, no es un perro o bulldog o un Doberman, que también, imagínense, es un león. Entonces imagínense ver un león que se viene en contra de uno, ¿verdad? Es más, los leones los usaron para matar cristianos en Roma, en el Coliseo, ¿se acuerdan? Son animales muy fuertes. Entonces no por nada también los usaron para matar cristianos. Y se han ganado el apodo del rey de la selva, estos animales. Bueno, el Señor Jesús se le llama el león de Judá. Entonces, es una proeza dada por Dios a, a Sansón. Eh, Otra proeza de Sansón, ¿verdad? Eh, 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 Sansón, bueno, vamos a leer este pasaje de Jueces 15, 4, 5, dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras. Imagínense lo que es cazar 300 zorras. Yo no me imagino eso. ¿Cómo va a hacerlo? Y tomó teas
y juntó cola con cola y ahí como se ve en el dibujito, ¿verdad? Y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Verdad? No hay otro hombre en la historia que pueda agarrar 300 zorras, que corra a agarrar 300 zorras, es increíble. Imagínense en la carrera y esos animales que corren, ¿verdad? Corren un montón, o la metodología que utilizó, pero es evidente que Sansón fue dotado de un don especial para agarrar 300 zorras, solo Dios hace eso. Y todavía imagínense, ¿verdad? El tema era contra los filisteos, que los oprimían. Entonces, imagínense en esos campos cómo iban las zorras, ¿verdad? Quemando todos los campos de los filisteos. Eh, y ahí lo vemos en la imagen, vemos cómo puso la tea detrás de sus colas y esos animalillos, pues, cuando corren, nadie los agarraba, ¿verdad? Y más si son asustadizos. Corren por todos los campos, me imagino, todos los sembrados, todos los campos cosechados, que iban a ser cosechados. Imagínense la cantidad de hectáreas, ¿verdad? Porque eran 300 zorras. Entonces Sansón, ¿verdad? Un hombre fuerte, ágil, muy astuto, inteligente y con unas características extraordinarias, ¿verdad? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Aquí hay otra proeza más de Sansón. Esta. Dice Jueces 15:15. Y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Esto es increíble, sin palabras. Con una quijada de burro mató a mil filisteos. No hay otro hombre en la historia que hiciera eso con una quijada. Imagínense en Sansón yo me lo imagino a Sansón repartiendo quijadazos, ¿verdad? Solo el Señor le da esa fuerza y esa valentía para enfrentarse a 1000. Hoy por hoy alguien puede hacer eso con una bomba atómica o algo así, pero no con una quijada, ¿verdad? Esa es otra proeza de Sansón. Y podemos seguir viendo, bueno, aquí hay otra, Dice, bueno, que Sansón, un momento que fue rodeado por filisteos para matarlos en casa y estaba encerrado, ¿verdad? Pero vamos a leerlo, dice, y lo rodearon, los filisteos, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, estaba en una ciudad, Sansón, y estuvieron callados toda la noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche, ¿verdad? Se levantó, los otros lo esperaban en la mañana, pero dice que él se levantó a la medianoche y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó en el hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. ¿Verdad? Qué increíble. O sea, ellos creyeron que ahí mismo lo iban a matar por tantas cosas que les había hecho. Les quemó los campos, había matado 1000 hombres y aún así les hace otra. La arrancó con todo y pilares. O sea, y no son puertas como las de, bueno, nuestras casas. ¿Verdad? Estamos hablando que en ese tiempo las ciudades estaban fortificadas y las puertas eran enormes. Por eso también lo menciona la Biblia. ¿Verdad? Y arrancó con todo y pilares las puertas y se las fue a dejar, yo me imagino, bien arriba, ¿verdad? Porque dice que era en el monte. Entonces, qué tremendo Sansón. Allá les dejó las puertas, ¿verdad? Bien largo, para que vayan por eso. Entonces, pero leemos la fuerza tan increíble de este hombre, ¿verdad? Y todavía con los pilares eran, bueno, me imagino que todavía de materiales muy pesados, y estaba revisando, dice que usualmente esas puertas
tenían que cargarlas mínimo 20 hombres, ¿verdad? Entonces, aquí solo vemos algunas de las 7 proezas que había hecho Sansón con ayuda del Señor. Ahora, este hombre tan fuerte, astuto, tenía también 7 debilidades. Eh, entonces, hay una gran pregunta aquí. ¿Cómo un hombre tan fuerte puede ser tan débil? Eh, los invito a leer esa lectura. A mí me encantó. Entonces, ¿cómo un hombre tan fuerte puede ser tan débil? Las debilidades de Sansón, esas 7 debilidades, se resumen en una sola palabra. Y te las voy a poner acá. Ahí está. Se resume en una sola palabra. Olvido. Cuando los seres humanos nos olvidamos de depender de Dios y confiamos en nuestra fuerza, comenzamos para atrás y comienza el fracaso. Sutilmente, despacito, usualmente, ¿verdad? Empieza el fracaso para el hombre o la mujer. Y uno ni cuenta se da. Pero cuando nos olvidamos de Dios y confiamos en nuestra propia fuerza, hacemos en rebeldía lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos manda, empezamos el fracaso. ¿Verdad? El olvidarse de la palabra, el no orar, lleva a problemas nuevamente, porque olvidamos al Señor Jesús, que es la palabra viva, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces hay 7 cosas que Sansón olvidó, por eso uso esta palabra. Número 1, ¿verdad? Y aquí leemos que Sansón olvidó. Él olvidó que tenía una herencia, una noble herencia. Sansón desde el nacimiento fue separado por Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, ¿verdad? Y vean lo que dice aquí, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. A él le fue dada una herencia desde su nacimiento. Hay una número 2 de esas 7. Dice Sansón, eh, eh, y eso está en el mismo pasaje, un poquito más adelante. Sansón olvidó cuál era su meta, su misión. Olvidó cuál era su misión. Cuando nosotros olvidamos de dónde venimos, perdemos el rumbo. Esto es importante. Si olvidamos de dónde nos sacó el Señor, perdemos el rumbo y empezamos a elegir cualquier camino, ¿verdad? Eh, porque ya recordamos como testimonio de dónde Él nos sacó, ¿verdad? No es que la palabra dice que no tenemos que rebuscar en el pasado, por supuesto que no, pero no podemos olvidar la misericordia que tuvo el Señor de sacarnos de aquel pozo de la desesperación en donde muchas veces nosotros con lágrimas le pedíamos que nos ayudara. Entonces, ¿qué sentido tiene otra vez volver ahí? ¿Verdad? Entonces, no podemos olvidar de dónde venimos para también entender hacia dónde vamos. Vamos a estar con Él, porque ahora es a Él a quien nosotros amamos. ¿Verdad? Eh, eh, no podemos olvidar eso, de ese hueco, como decía, de ese pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, de donde nos sacó el Señor. No podemos volver a cometer los mismos errores. Entonces tenemos que estar muy vigilantes porque el enemigo siempre va a mandar personas, situaciones, cosas para volvernos otra vez a ese lugar de donde él nos sacó. ¿Verdad? Sea licor, sean drogas, sea placer, el mundo. ¿Verdad? Y si olvidamos de dónde él nos sacó, perdemos el rumbo. Entonces, Sansón olvidó su misión. ¿Verdad? El Señor Jesús dice que Él es el camino, ¿verdad? Entonces, si nos salimos de ese camino, estamos listos, perdemos el rumbo, ¿verdad? Él olvidó esa misión especial que tenía Sansón. Eh, hay, un, hay un versículo aquí más adelante
de Proverbios 16, 32, ¿verdad? Y esto tiene que ver con un tercer punto de esas 7 debilidades de Sansón. Sansón olvidó que la fuerza no lo es todo en la vida. Sansón olvidó que la fuerza no lo es todo en la vida. Sansón olvidó que más que fuerza física debía tener fuerza espiritual. Él se olvidó de eso. Más que fuerza física se trata de fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual se llama dominio propio. Es esa fuerza interior, ¿verdad? Eh, pero antes de eso, yo quiero compartirles eh, esta frase muy bonita que dice: la mayor grandeza del ser humano no se mide por la fuerza física, sino cómo puede manejar sus sentimientos, ¿verdad? A veces nos vemos en situaciones eh, en la calle, por ejemplo, el estrés, que alguien se le mete y se baja del carro y todo. Entonces ahí hay como una medición de fuerza, pero no, no se mide por eso, sino cómo puede manejar sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Y para comprobar esto, ahora sí, está el Proverbio 16:32, que dice: mejor es el que tarda perdón, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Véalo ahí. Y el que se enseñorea o eh, domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entonces la Biblia nos enseña que el tema no es la fuerza física, ¿verdad? Y luego dice: y el que se enseñorea, es como dominar de su espíritu, que el que toma una ciudad. Entonces la pregunta aquí: ¿a quién está haciendo referencia este texto? Sin duda a Sansón. Sansón hasta tomó una ciudad, les estaba haciendo estragos a los filisteos por su fuerza física, ¿verdad? Sansón arrancó las puertas de la ciudad, mencionamos que quemó los campos, mató a muchos de sus soldados, ¿verdad? Eh, También hay un versículo, el de Santiago 2:12, que dice: la ley de la libertad será la que los juzgue a ustedes, tengan en eso en cuenta en todo aquello, en todo lo que digan y hagan. Bueno, bueno, ahí me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Porque quería contarles algo antes. Hace un tiempo fui a la municipalidad a hacer unos trámites. Eh, desde que yo entré, desde que yo entré a la municipalidad, ya estaba teniendo problemas. Me daban mala información, me cobraban impuestos incorrectos, me atendían mal, se reían. Era una cosa sumamente extraña. Y esto realmente me enojó. Se los comento como testimonio. Esto me enojó, ¿verdad? La primera vez eh, le pedí al Señor Jesús que me ayudara a dominarme, ¿verdad? No, a no enojar. Pero cada vez que llegaba, y eso que fui como 4 veces, cada vez que llegaba a la municipalidad me iba más mal que la vez anterior, ¿verdad? Entonces, luego en oración, ya el Señor ya nos revela y nos hace entender, ¿verdad? Pues yo le decía: Señor, ayúdame, ayúdame con no enojarme, ayúdame con esto, ¿verdad? Entonces, Él no me iba a quitar esas personas, así lo entendí. Más bien las seguía poniendo, y yo, ¿verdad? Y yo, como 4 o 5 veces, Él me estaba entrenando, ¿verdad? Por eso las deja una y otra vez para aprender a controlar, por ejemplo, el enojo, la ira o sentimientos que afloran cuando se dan esas situaciones. Un amigo me decía que le pedía a Dios que le quitara a ciertas personas, a ciertas mujeres, pero no se las quitó hasta que entendió que las dejaba más bien para entrenarlo en su dominio propio. El Señor, eh, he visto en algunas ocasiones que quita, pero usualmente también he visto en muchas ocasiones que no quita, más bien nos entrena, nos enseña a tener dominio propio, con experiencias de fe. Eh, pero
pero por supuesto va a depender de nuestras decisiones. Si de corazón y genuinamente queremos seguirle y ser transformados a su reflejo, al carácter de Cristo. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nuestros ojos quieren llevarnos al pecado, puede decir no. ¿Verdad? Hemos dicho que cuando estamos solos, por ejemplo, cuando nadie nos ve, eso somos realmente. En ese momento podemos decir no al pecado, por ejemplo. Eh, eh, es, eh, es increíble cómo el Señor nos va a poder entrenar y va a hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Si decidimos mantenernos firmes ante el pecado. Eh, entonces, esto es mejor que el que tiene fuerza física, ¿verdad? Por eso dice aquí que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, ¿verdad? El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es mejor. Volviendo otra vez ahí a Sansón, eh, es interesante cómo él iba haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Por libertar a otros, pero él cayó en como en una especie de libertinaje. No sé si ustedes pueden notar eso también en la lectura de Jueces, cuando pasen por ahí. Por querer libertar a otros, él cayó en una especie de libertinaje. Sansón se salió de las reglas que Dios estableció, se atrevió, por decirlo así, a desobedecer a Dios. Él rompió las reglas, ¿verdad? Eh, eh, Nosotros el otro día estuve leyendo, ¿verdad? Que por ejemplo antiguamente, como no había luz eléctrica, usaban como unas especies de mecheros encendidos y habían unas velas como con un tubito de vidrio metido, ¿verdad? Estaba leyendo, entonces dice que hay una historia que dice que había una vela encendida, eh, que hay una vela encendida dentro de un tubo de vidrio y que una vez la velita, ¿verdad? Sí, como historia nada más, se quejaba del tubo de vidrio. Eh, eh, Repito, es solo una historia que leí anoche, ¿verdad? Que la velita se quejaba del tubo de vidrio, que no le permitía brillar más aún y le quitaba la fuerza. Entonces le quitaron el tubito a la vela y esta se apagó. Interesante, ¿verdad? Entonces a veces los seres humanos somos así. Creemos, ¿verdad? Que los principios que Dios nos ha dado, por ejemplo su ley, acabamos de leer Santiago 12:2, que por ejemplo su ley, eh, que es para protegernos, opacan, por así decirlo, nuestra vida. Nos oprime y a veces nos quejamos o inventamos que ya no son para nuestro tiempo los 10 mandamientos o que la ley esclaviza, que es una carga, pero no saben que es la protección de Dios. Es la protección de Dios. Porque inclusive ahí mismo lo acabamos de leer en Santiago 2:12, vean cómo dice ahí, la ley de la libertad. Esa es la ley del, no por nada es la ley de la libertad, ¿verdad? Sus mandamientos son libertad. Los 10 mandamientos son libertad. La Biblia dice también en el Nuevo Testamento, abogado tenemos, ¿verdad? Y si no hubiera ley, como muchos piensan, entonces ¿para qué necesitamos abogados si no existe una ley? Es que como que a veces nos cuesta, ¿verdad? Reflexionar algunas cosas que el mismo Señor nos está poniendo frente a nuestros ojos en la palabra. Abogado tenemos en el Señor Jesús. Eso quiere decir que hay una ley, pero muchos piensan que no. Entonces, ¿para qué necesitamos abogado? Salirnos de la protección de Dios, ¿verdad? Es apagarnos en la vida. Eh, lo hemos vivido muchos, nos fracasamos, hay mucho fracaso, nos arruinamos. Sansón olvidó otra cosa, que podía, eh, que podía matar a 1000 filisteos, pero que una sola mujer podía destruirle la vida. Y eso pasa con hombres y con mujeres, ¿verdad? Pero es interesante cómo él podía matar 1000 filisteos con una quijada, ¿verdad? Pero olvidó que una sola mujer podía destruirle la vida. Olvidó que jugar con el pecado no vale la pena. Olvidó dominar
decirlo. Un día se está viendo, pues, las películas que dan en Semana Santa, ¿verdad? Se ve que él como que olvida dominar sus pasiones, pero eso está en la Biblia. No me guío por la película, pero algunas cosillas que ellos ponen como que son cercanas, ¿verdad? Sansón tenía la fuerza para derribar puertas, portones, pero no tenía la fuerza para derribar sus inclinaciones, ¿verdad? Es interesante esto. Sansón, ¿verdad? Indudablemente quitó los ojos del Señor Jesús, del Señor. Olvidó la meta y cosechó lo que sembró. De alguna manera Sansón jugó, ¿verdad? A ser amarrado y prácticamente él quedó atrapado. Muchos creen que pueden dominar y que no les va a pasar nada. Eh, algunos fuimos sacados, ¿verdad? De muchos lugares, otros fueron sacados del alcoholismo, de drogas, no sé, pongámosle el nombre que sea, pero a veces uno los ve coqueteando nuevamente, ¿verdad? Como con aquello, con drogas, con licor, con las cosas que no, que el Señor dice no, es porque efectivamente todavía hay algunas ligaduras, ¿verdad? Otros aún juegan por ejemplo, con el adulterio, pero hey, se van a llevar una gran sorpresa, porque recordemos que la salvación es individual, que tenemos que dar cuentas de manera individual. El otro día veíamos un video donde que nos mostraba el pastor Fabricio, a la velocidad que cae un rayo y lo que dura un parpadeo. Y el Señor dice que va a llegar como en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Ese momento cuando nos llegue. Y el tiempo de un parpadeo, aparte de que no sabemos cuándo va a ser, el tiempo de un parpadeo no va a dar tiempo para arrepentirse de nada. Entonces, algunos siguen jugando, aún conociendo del Señor, ¿verdad? Y eso es un problema, pero es un problema que bueno, que oramos para que el Señor les dé el entendimiento de lo que las ligaduras que tienen que cortar, porque Él nos habla a nuestra mente por medio de la conciencia de lo que tenemos que cortar. Nosotros ahí en nuestro corazón sabemos qué es lo que tenemos que cortar, qué tenemos que ir dejar, porque Él lo pone, el Señor pone en nuestra mente, no más de esto, no más de esto, pero hay como una necesidad, ¿verdad? Entonces ahí falta algo, ¿verdad? Entonces, si no se cambia, eh, y esos avisos que el Señor hace quedan anotados, porque luego quizás vayan a decir, no, es que yo no me di cuenta, nadie me avisó, es que no atendimos. Hay una diferencia entre ignorar y no conocer, ¿verdad? Ignorar es, como nos ha enseñado el pastor, ignorar es conocer, pero no atender. O sea, yo sé que esto no está bien, pero lo ignoro. Eso es pecado, ¿verdad? Eh, yo he visto mucha gente que pasa navegando en redes sociales y creen que nada pasa. Y en lugar de alimentarse con la palabra de Dios, se alimentan con redes, con, con, y pasan horas ahí. También tenemos que ver con qué nos estamos alimentando. Entonces Sansón quedó atrapado porque el diablo sutilmente, que tiene cuerdas para atrapar, ¿verdad? Atrapó su vida. Y lo mismo aplica aplicado con nosotros en algún momento, cuando el Señor ya nos libertó, pero nos tenía aferrados con cuerdas. Pero tenemos que revisar y todavía quedan algunas cuerdas de esas que no las hemos cortado nosotros, ¿verdad? Sansón se dejó dominar por los deseos, por el placer, se alejó de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de aprender de Sansón y no jugar, por así decirlo, a ser amarrados, porque vamos a quedar atrapados, ¿verdad? Dice eh, eh, Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, ¿verdad? Así dice el Señor. Pero como el enemigo todo lo copia, perdón, el enemigo todo lo copia, él también tiene sus ligaduras, sus cuerdas, le copia todo al Señor. Y solo hay unas cuerdas con las cuales sí podemos ser atrapados y debemos ser atrapados.
que son estas, con cuerdas de amor, las que dice Oseas 11:4. Entonces, hermano, no sé, pero si alguno está atrapado y no puede dejar el pecado, no puede dejar de X o Y persona, pero sabe que no, con la cual no debe de estar, te invito a confesar, ¿verdad? Aquel que no va a rechazarlo, confesar sus faltas para alcanzar misericordia, dice la Biblia. Uno no tiene que guardar el pecado porque si no, eh, 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 inclusive le hace daño a su propio cuerpo cuando uno guarda pecado, pero más allá del cuerpo es la vida eterna. Entonces, hermano, pídale al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo que, que nos siga entrenando, ¿verdad? Nosotros debemos de pedirle que nos siga entrenando en dominio propio para que nuestras decisiones honren al Señor Jesús, para que podamos romper con esos vicios, con esos secretos con los que muchas veces ya nosotros conocemos en nuestro corazón y que no están bien. Nuestro Señor Jesús viene y viene en cualquier momento. El tiempo casi se ha agotado y debemos de aferrarnos a él. Yo no diría que casi se ha agotado, el tiempo ya prácticamente, esto está para cualquier momento, ¿verdad? Y recordar que nacimos con una misión eh, eh, para el Señor Jesús y no para ser amarrados por el enemigo y sus engaños. Valemos la sangre de nuestro Señor Jesús. No nos vendamos, hermanos, no nos vendamos. Tenemos que terminar la buena batalla, la carrera, ¿verdad? Eh, sabemos que quien es amigo del mundo es enemigo de Jesús, así dice la Biblia. Entonces no es suficiente con pensar que voy a la iglesia y no le hago mal a nadie. Eh, debemos de meternos de lleno en su palabra para tener más revelación, para que por medio de ella, como también dice la Biblia, al exponernos a ella nos santificamos aún más, ¿verdad? Propósito se cumple y es revelado cuando guardamos y ponemos por obra su palabra, cuando no dejamos, cuando nos dejamos enseñorear por él y eh, controlar nuestros impulsos, cuando somos enseñoreados, saturados por la presencia del Espíritu Santo. Así es como los controlamos, las emociones, porque son muy volátiles. ¿Verdad? Las emociones y los impulsos son muy volátiles, suben y bajan, y uno no puede confiar en las emociones. Entonces, hermanos, les traía esta reflexión, les agradezco mucho, eh, muchas gracias, y les dejo este pequeño mensaje. Antes de darle el pase a mi esposa, pues déjame compartir aquí. Bueno, gloria a Dios por el mensaje de hoy. La verdad es que el Señor siempre nos habla de diferentes maneras, pidiéndole al Señor que nos permita ser hijos con dominio propio, eh, que nos permita siempre ser guiados por Él, eh, que nos ayude a dominarnos, a dominar nuestra parte emocional, a no olvidarnos de Él, a fortalecer todos los días nuestra relación con Él para que Él sea siempre el centro y podamos vivir, aún en estos tiempos tan difíciles, donde a veces cuesta realmente eh, mantenernos con ese dominio, Él nos siga brindando de su protección y su guía. Que esta palabra que hoy recibimos sea una palabra que fructifique en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, no solamente para nosotros, sino para las personas con las que podamos compartir este mensaje y con nuestras familias también.
Vamos a hacer una oración para cerrar el día de hoy con la enseñanza y con la prédica, para ponernos en sus manos. Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que hoy recibimos viene de ti, Señor. Porque tú, Padre Dios Todopoderoso, nos sigues advirtiendo, nos sigues enseñando y nos sigues guiando, Señor, en estos tiempos tan turbulentos, Señor, que hoy estamos viviendo. Pero damos la honra y la gloria a ti, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. Tú no nos dejas ni nos abandonas. Sigues siendo nuestra luz en tanta oscuridad. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, por esta semana que está a punto de terminar, Señor. Te damos gracias por permitirnos honrar tu nombre, Señor, en tu día, Señor, en este sábado. Te damos gracias, Padre Eterno, por la semana que está por comenzar. La entregamos a ti y nos ponemos en tus manos, Señor, que cada cosa que vayamos a hacer sea guiada por ti, que ese dominio propio que viene de ti, Señor, se fortalezca, que no permita, Señor, y que no nos dejes caer, Señor, en las trampas del enemigo, que nos des de tu fuerza, Señor, de tu guía, de tu sabiduría. Ponemos en tus manos a cada persona que hoy está aquí, Señor, congregada, a los que no pudieron conectarse, Señor, y por todas esas personas que siempre oramos, en las que tenemos en constante oración, Señor, para que en algún momento, Señor, puedan conocer de ti. Gracias, Padre Eterno, te damos, Señor, por todo lo que nos das, el alimento, la casa, el techo, Señor. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Padre Eterno. Te damos una vez más, nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti y te pedimos, Señor, que no nos dejes, que no nos abandones y que estés con nosotros en cada instante y en cada momento. Que guardes nuestra entrada, que guardes nuestra salida y que siempre, Señor, tengas amor, Señor, para cada uno de nosotros y que nos permitas tener siempre un corazón alegre, una sonrisa en el rostro, un corazón gozoso, para que otros puedan ver, Señor, lo que tú haces en las vidas de nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Em, quisiera antes de despedirnos, robarle nada más unos minutitos. El Señor me lo acaba de poner para hacer aparte de bueno, ya la oración que el Señor nos pidió, hacer una oración adicional por todos aquellos que estén pasando por situaciones difíciles, estén en este momento con alguna enfermedad, alguna afección. Entonces quisiera unos minutitos para que nos pongamos de acuerdo como congregación, como ministerio, y orar por aquellas personas. Entonces les pido por favor que me acompañen unos minutitos para orar por todos aquellos que están en este momento enfermos y que el plano espiritual nos escuche como congregación. Bueno, Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, gracias nuevamente, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, en este momento, a todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, económicas, emocionales, sentimentales, por aquellos, Señor, que están en una cama de hospital o se encuentran en las calles, abandonados, maltratados, abusados, Señor, niños, ancianos. Ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos también que están en sus casas, pasando alguna enfermedad, Señor. Aquellos que adquirieron alguna enfermedad en especial, resfriados fuertes, tienen dolores en los pulmones, en la parte digestiva, Señor, que tienen dolor de cuerpo. Venimos ante ti, Señor, que conoces nuestros cuerpos, sabes cómo funciona, pidiéndote en tu nombre, Señor Jesús, y por tu sangre preciosa y bendita, Padre Celestial, que regules esos organismos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, sabemos, como tú nos enseñaste, de que vamos a pasar por aflicciones, que vamos a pasar por enfermedad, y que es parte del ser cristiano, Señor. Y que no vamos a ser más que nuestro Señor. El siervo no es más que su Señor. Si el Señor sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Así que te pedimos por esas personas que en este momento, Señor, están pasando con dolores insoportables,
o sienten mucho malestar, Señor, aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas, Señor, que en este momento están desesperados, Señor, han perdido, Señor, la esperanza, aquellos que han perdido la fe por alguna situación que se les está presentando, Señor, aquellos, Señor, que aún no conocen tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Y venimos ante ti, Señor, como ofrenda, entregándote todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Ponemos, Señor, como dice el proverbio, nuestro corazón en tus manos. Y te pedimos que nuestros ojos miren por tus caminos, así como dice el proverbio. Gracias, Señor, te damos también en la aflicción, Señor, y en la enfermedad también te damos gracias, Señor, porque sabemos que en las debilidades tú perfeccionas tu poder, Señor, porque también tú miras cuando estamos enfermos o en situaciones difíciles a ver qué hacemos, en quién confiamos, y que seamos como Daniel, Señor, que cada vez que se presentaba alguna situación, alguna enfermedad, alguna situación contraria, el primer recurso siempre va a ser la oración, inclinarnos ante ti, Señor. Gracias nuevamente, Padre Celestial, por el tiempo que tuvimos y que la honra y la gloria sea únicamente para ti. Amén y amén. Muchas gracias y buenas tardes.